En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes la autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy es fabuloso, como todo evangelio, pero un poquito sorprendente. Jesús manso y humilde de corazón que estamos acostumbrados a escuchar, en este momento se inquieta, le da una ira santa, como llamamos. Entra al templo y ve los mercaderes del templo, los que hacen negocio, los que van al templo con otro propósito. Y esto a Jesús le enoja, pero no le enoja tanto por el templo, sino le enoja por los hombres y mujeres que utilizan el templo equivocadamente. Y aquí está la enseñanza de hoy. A Jesús le preocupa profundamente el mal uso del templo, que puede ponernos en peligro de condenación. Esta es la ira del Señor. Esta es la inquietud del Señor. Esto es lo que le preocupa. Esto es lo que le lleva a enérgicamente reprender a estas personas que están en el templo, utilizando el templo indebidamente. Entonces, este Jesús que ha venido a salvarnos, Jesús manso y humilde de corazón, en este momento muestra una energía especial. ¿Para qué? Para sacudirnos, para despertarnos. El templo es para la oración, el templo es para el encuentro con Dios, el templo es para permitir que Dios vaya transformando nuestras vidas y nos prepare para el cielo. El templo es para glorificar a Dios. Pero esto lo están utilizando para un provecho ajeno a su salvación. Resolver una necesidad perentoria en el lugar equivocado. ¿Es legítimo vender una vaca, una oveja? Claro que sí.
Pero no es legítimo venderla en el templo. El templo es para Dios. Es el lugar donde usted se para, el lugar sagrado donde usted se separa de todo lo demás, se olvida de su realidad y de necesidades perentorias y se concentra en su necesidad espiritual de acercarse a Dios y adorar a Dios. Esta realidad, sorprendentemente, esta escena se presenta aún en el tiempo de hoy. ¿Cuántas personas van al templo sin la pureza de intención necesaria? Decía San Francisco de Sales que para salvarse hace nos falta una sola cosa: tener pureza de intención. Tener pureza de intención y querer. Ya, si usted tiene la pureza de intención y quiere la salvación, está en buen camino. Dios se va a dejar encontrar por usted y Dios le va a comunicar su salvación. Pureza de intención. Pero el problema está en esto. La tentación de caer es una tentación muy común de utilizar el templo para otros fines. Hay gente que va al templo a lucrarse, créalo o no, a obtener un beneficio económico. Ese es un mercadero. Hay personas que van al templo en busca de prestigio, de grandearse la popularidad entre la gente que está allí. Allí hay gente, déjame irme allí me sigo y logro cierto apogeo, cierta popularidad. Intención torcida. Hay gente que va al templo sin ningún interés de buscar a Dios. Porque allá hay mucha gente. Yo necesito una esposa. Voy a buscar una esposa. No voy a buscar a Dios al templo. Voy a buscar una esposa. Entonces, buscar dinero, a buscar prestigio, a buscar brillar, a buscar una esposa. Todo esto me convierte también en un mercader, porque al templo no se va eso. Lo primero que uno tiene que hacer antes de salir hacia el templo es purificar su intención. Yo voy al templo, Señor, porque yo te quiero agradar, quiero glorificar tu nombre, quiero estar más cerca de ti para que tú me transformes y me vaya convirtiendo a eso. Ni siquiera voy al templo a ver mis amistades, que la quiero mucho, pero no es a eso que voy al templo. ¿Verdad? Tengo hermanos de fe, ay, qué alegría verles, pero no. Hay que continuamente purificar la intención para que cada vez que vayamos al templo, a la misa, sea por una única razón: que yo quiero acercarme a Dios para glorificarle y para permitirle a Él que me manifieste su gracia y me vaya transformando. Este es la única intención del templo. El único objetivo para esto es el templo. El templo es para glorificar a Dios y para la salvación de todo. Entonces Jesús está preocupado no tanto por el templo, las paredes, no. Está preocupado por el mal uso del templo. Está preocupado por la salvación de esos mercaderes. Por eso actúa enérgicamente para despertarlos, para sacudirlos, para que despierten. ¡Caramba! Aquí está. Por amor lo hace Jesús. No es que está incómodo por estar incómodo, no, es que está preocupado por la salvación de estos mercaderes. Y también por lo que el precedente que están estableciendo. Porque todo lo que los ven a ellos haciendo eso, también pensará eso es normal. Entonces no solamente es que el uso indebido, sino el uso indebido que se contagia a otra gente que piensan, pues eso está bien porque ellos lo están haciendo. A Jesús no le preocupan las paredes, le preocupa la salvación. Y por eso cuando le señalan qué autoridad tú tienes para hacer esto, ¿qué dice Jesús? Algo que aparentemente pareciera contradictorio y no lo es. Dice: destruyan el templo y yo lo construiré en 3 días.
Porque Jesucristo sitúa la prioridad, lo más importante, en precisamente esta entrega sacrificada de la cruz que va a ganar la salvación. A Jesús le importa comunicar la salvación. Entonces en ese momento le relativiza las paredes. ¿Cómo vas tú a construir este templo en 3 días cuando nosotros nos cogió 46 años? ¿Verdad? Le están echando en cara a Jesús una trayectoria larga. Hemos construido esto. Esto es lo más grande que hay. En el proceso de establecer el templo para la adoración se perdieron. Entonces, en vez de valorar al Dios, ¿verdad? Al Dios verdadero, valoraban el templo más que al Dios verdadero. Valoraban al templo más que la salvación. Entonces Jesucristo viene a precisamente presentar este mensaje. Lo que importa es la salvación que Dios trae para ustedes, no el templo. Eso pasa actualmente. ¿Cuántas personas, pastores, obispos, están muy preocupados por el templo material? Y el templo, llámese el templo, la estrategia administrativa, etc. Están más preocupados por eso. ¿Cómo vamos a costear esto? Más preocupados por eso que por la evangelización. Más preocupados por eso. Y hemos visto penosamente esto, la confusión. Jesús viene hoy a decirle a obispos, a sacerdotes, lo que importa no es el templo. Lo que importa no es el balance del presupuesto que usted tenga para la administración del templo. No, lo que importa es la salvación. Lo que importa es la salvación. Importa la gente, importa el plan de evangelización que usted tenga, importa el plan pastoral, más que el templo. Tenga buen plan pastoral, tenga un buen plan de evangelización, tenga un buen celo apostólico. Viva una vida sacrificada en santidad y todo lo demás viene por añadidura. Vivimos en una iglesia de hoy, sobre todo aquí en Estados Unidos, está más preocupado por el templo que por la salvación de las almas. Ay, ¿cómo vamos a mantener este templo? Recientemente, hace unos años, cuando cerraron la parroquia que yo pertenecía, no cierre la parroquia, esto evangelizando lo levantamos. No, porque este techo cuesta tanto y hay que arreglarlo y de dónde lo vamos a sacar y esto y aquello. Por más que le rogué, por más que presenté mis inquietudes, ellos ya tenían sus expertos que hicieron sus números y determinaron esa parroquia hay que cerrarla, que vayan para acá. No había el sueño, no había el celo ardiente de evangelización, de arrojarse, nada de eso. Ese templo, no se puede reparar, no. Vamos a cerrar la parroquia. Una pena. Pero eso que pasa, la valoración distorsionada de las paredes, confunde y pone en peligro. Pone en peligro la salvación de muchos. Dios nos llama hoy, con esta energía de este evangelio, nos llama y nos sacude para que despertemos y purifiquemos nuestro corazón. La intención pura de que el templo sea para la salvación, para la adoración de Dios y para la salvación de los hombres. Y que valoremos esta salvación por encima de todo, por encima de la pared del templo. A lo mejor el templo se cae, pero la asamblea se mantiene. Aunque se caiga la pared, se pueden caer, ojalá que no se caigan, la podemos arreglar como podamos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la asamblea de los hijos de Dios que se congregan para alabar a Dios y para permitir a Dios que renueve sus vidas y le comunique salvación. Esto es lo que quiere Dios para nosotros. A usted y a mí, purifiquemos nuestra intención siempre que vayamos al templo con una sola intención: adorar a Dios y acercarnos más a Él. Que tengan buen domingo.